Bueno, la clase pasada entonces habíamos visto una breve introducción a la geometría diferencial. En particular habíamos definido las variedades diferenciables, que son espacios que localmente son como Rn, con la topología usual de Rn, donde hemos podido dar coordenadas. Teníamos los cambios de coordenadas, donde se solapaban las cartas del atlas, etcétera, etcétera. Y al final de la clase habíamos introducido los vectores. Previamente habíamos definido curvas sobre la variedad. Entonces teníamos una variedad que llamábamos n, la n venía de manifold. Sobre la variedad definíamos una curva. Esa curva tenía un parámetro que llamábamos lambda, la curva pasaba por P. Y en el punto P podíamos derivar una función en la dirección de la curva, es decir, tener una función definida sobre la variedad y ver cómo cambiaba esa función a lo largo de la curva, es decir, esencialmente cuánto valía esto. Para lo cual usábamos las ecuaciones paramétricas de la curva, como son las coordenadas de los puntos de la curva en función del parámetro lambda, y entonces esta derivada era simplemente derivar la función respecto de xy, acá derivo la función respecto de xy, y multiplico por la derivada de xy respecto de lambda, entendiendo que acá estoy derivando respecto de lambda las ecuaciones paramétricas. Bueno, esto es una derivada direccional, ¿no? Y a estos coeficientes los habíamos llamado b supra i. Esta derivada estaba evaluada en el punto P porque es ahí donde estamos derivando la función f. Así que como estas derivadas están evaluadas todas en el punto P, en particular las que estoy marcando acá con este globo están evaluadas en lambda P, en el valor del parámetro lambda que corresponde al punto P. De manera que estas cosas que están acá en el globo son números, no son funciones por el momento. Y decíamos que, bueno, que lo esencial acá, más allá de la función que deriváramos, la función podía ser cualquiera, lo esencial es que el operador de derivación, a lo largo de una curva que pasaba por P, se podía escribir como una combinación lineal con coeficientes b supra i, de estos operadores que son las derivadas parciales respecto de las coordenadas de la carta. Entonces habíamos dicho que aún más, en realidad, para cualquier operador de este tipo, para cualquier combinación lineal de las derivadas parciales respecto de las coordenadas de la carta, podíamos encontrar una curva que pase por P a la que le correspondieran estos coeficientes b supra i. Y en realidad podíamos encontrar más de una. Bueno, eso quería decir que las derivaciones en la dirección de curvas que pasan por P formaban un espacio vectorial que llamábamos el espacio vectorial tangente. Esto que tenemos acá es un operador de derivada a lo largo de la curva que vamos a llamar vector B. Vector B porque es un elemento del espacio vectorial tangente, porque todos los elementos de ese espacio tangente se obtienen como combinación de estos vectores de la base. La base entonces es el conjunto de derivadas parciales. Esto es lo que se llama la base coordenada. Y entonces hemos creado un nuevo espacio que lo representamos de esta manera. Entonces ahora tenemos la variedad por un lado, el espacio tangente en cada punto de la variedad por el otro. Bueno, hasta aquí era más o menos lo que vimos la clase pasada.
Una de las cosas que deberíamos haber probado de todo esto que dijimos es que efectivamente el conjunto de derivadas parciales forman una base, y para demostrar que forman una base lo que tenemos que demostrar, bueno, es que son linealmente independientes, que son n operadores linealmente independientes. Esto quiere decir que si una combinación de estos n operadores me da 0, esto es sí solo si los coeficientes de la combinación me dan 0. Eso es básicamente lo que faltaba probar. Estas bases, que se llaman bases coordenadas por razones obvias, también se llaman bases holónomas. Y luego tendremos otro tipo de bases, enseguida vendrán, que se llamarán anolonomas. Veamos la demostración de la independencia lineal. Bueno, está claro que de derecha a izquierda es trivial. Si los b sub i valen 0, bueno, obviamente esta combinación da 0. Lo interesante es demostrar para el otro lado. Y entonces el operador que estamos acá considerando, lo vamos a aplicar, se aplica sobre funciones, lo vamos a aplicar a las funciones xj, es decir, a las n funciones que me dan para cada punto de la variedad la coordenada j-ésima. Entonces, si lo aplico, entonces parto de que vale 0, aplico el operador a la coordenada j-ésima, pero la derivada de la coordenada j-ésima respecto de la coordenada i-ésima es una delta de Kronecker ji, es decir, vale 1 o vale 0. Vale 1 en el caso en que j sea igual a i. Y entonces la suma que hay acá en esta convención de Einstein de los dos índices iguales, uno arriba y otro abajo, en esta suma, el único término que sobrevive es el término con i igual a j, debido a la presencia de la delta de Kronecker. Por lo tanto, el único término que sobrevive es el término b sub j multiplicado por 1, en ese caso. Entonces, si parto de que esto vale 0, aplico este operador a las xj y lo que obtengo es que la b sub j vale 0. Y esto para todo j, porque lo puedo repetir para cada una de las xj. Así que está demostrada la independencia lineal del conjunto de operadores que constituyen la base. Bueno, entonces, como son n operadores lo que constituyen la base, naturalmente, bueno, el espacio tangente tiene dimensión n. Ahora, así como el operador que derivaba respecto de lambda era un operador de derivación a lo largo de una cierta curva cuyo parámetro era lambda, obviamente las derivadas parciales que constituyen la base son derivaciones en la dirección de las curvas coordenadas. Es decir, de las líneas donde x y varía y el resto de las x permanecen constantes. ¿Qué sería un campo vectorial? Es decir, estamos tratando, recuerden, de definir los elementos que necesitamos para hacer física. Así que ahora acabamos de definir los vectores. Los vectores están en este espacio tangente y son derivaciones. Aplicados a funciones, derivan esas funciones. A nosotros nos interesa definir un campo vectorial. Bueno, un campo vectorial consiste en elegir un vector en cada punto de la variedad, es decir, tomar del espacio tangente a cada punto de la variedad un vector. Eso va a definir un campo vectorial, y en ese caso sí, las componentes del campo vectorial en la base coordenada correspondiente, por supuesto esto lo puedo hacer siempre dentro de un abierto, dentro de una carta. Cuando cuando me vaya a otro abierto voy a precisar otra carta, voy a poder extender el campo vectorial y en el lugar del solapamiento tendré los cambios de base coordenadas correspondientes. Bueno, todo eso se puede hacer. Pero bueno, ahora las componentes dejan de ser números reales simplemente para constituirse en funciones, porque en cada punto de la variedad donde elija un vector del espacio tangente, lo voy a elegir con componentes diferentes y entonces voy a tener estas funciones que, bueno, tendrán que tener ciertas condiciones de continuidad, derivabilidad, etcétera, para que esto sea un buen campo vectorial. Bueno, veamos qué sería una base anolonoma. Una base que no tiene que ser coordenada. Podría eventualmente ser coordenada esta base que vamos a llamar E sub A, en cuyo caso caeríamos en el caso holónomo. Pero en general, una base anolonoma es un conjunto cualquiera de n vectores linealmente independientes
en el espacio tangente del punto P. Si yo tomo en el espacio tangente del punto P n vectores linealmente independientes, cualquier vector del espacio tangente lo voy a poder desarrollar como combinación de esos vectores de la base anolonoma. Entonces, fíjense cómo van cayendo los índices. Este índice que está acá es una etiqueta para cada vector de la base anolonoma. Yo tengo que etiquetar los n vectores, entonces los llamo E1, E2, E3, no son componentes. Esta A que está acá no me está indicando componentes de nada. Cada uno de estos objetos, E sub A, es en sí mismo un objeto geométrico, es un vector. Pero los tengo que nombrar, y los nombro poniéndole la etiqueta A. Entonces tengo E1, E2, E3, En, todos son objetos geométricos vectores, son derivaciones, es decir, aplicados a funciones derivan esas funciones. En cambio, las componentes del vector B, desarrollado en la base de sub A, va con el índice arriba. Porque, bueno, la convención de Einstein es que si se repite índice arriba y con índice abajo, esto es una suma. Bueno, entonces distingamos las componentes, que son números, y bueno, para un campo vectorial serán funciones, cada una de ellas, de los elementos de la base, que son vectores. Podemos relacionar estos vectores de una base anolonoma cualquiera con la base, podemos desarrollarlos en la base coordenada, para lo cual cada uno de estos vectores E sub A, desarrollado en la base coordenada, tendrá componentes E supra I. Pero cada uno de los vectores E sub A, entonces las componentes E supra I del correspondiente vector E sub A, tendrá que tener también un índice, un subíndice A, para saber de qué vector de la base anolonoma estoy hablando. Y en particular, si yo reemplazo este desarrollo de cada vector de la base anolonoma en la base coordenada, si lo reemplazo acá arriba, entonces lo que voy a tener es que el mismo vector B de siempre ahora se escribe de esta manera, con lo cual llego a la conclusión de que estos coeficientes que están acá, esta combinación lineal de coeficientes, porque acá también hay una suma sobre A, son ni más ni menos que las componentes B supra I en base coordenada, en la base coordenada elegida. Así que esta sería la relación entre las componentes de un dado vector en base coordenada y sus componentes en una base anolonoma. La relación la establecen estos coeficientes, que son ni más ni menos que las componentes de los vectores de la base anolonoma en la base coordenada. Una diferencia importante entre vectores de base coordenada y vectores de base anolonoma es que los vectores de la base coordenada conmutan. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago la aplicación sucesiva de dos vectores de base coordenada sobre una dada función, lo que estoy construyendo es una derivada segunda, una derivada parcial segunda. Y ya sabemos que las derivadas parciales conmutan, así que no importa en qué orden aplique esas dos operaciones sucesivas. En cambio, si hiciera lo mismo con vectores de una base anolonoma, no encontraría que conmutan, encontraría otra cosa. Así que vamos a hacer esa demostración para convencernos de que esa es una diferencia importante entre estos dos tipos de base. Entonces voy a tomar dos vectores cualesquiera, EA y EB, de una base anolonoma, voy a aplicar EA a la función f y luego al resultado. La derivada de una función es una función, así que a ese resultado que es una función lo vuelvo a derivar con el vector EB. Y voy a comparar esto con hacer la operación en el orden inverso. Primero EB aplicado a f y luego EA aplicado al resultado. Voy a hacer la diferencia entre esas dos cosas, a ver si esto conmuta, es decir, si el resultado me da 0 o no. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, puedo tomar el desarrollo, puedo hacer aparecer las derivadas parciales, porque yo sé cómo trabajar estas derivaciones cuando uso las derivadas parciales. Entonces, para eso, reemplazo el vector EA por su desarrollo en la base coordenada. Entonces, pongo esto que está acá. Hago lo mismo en el otro término con el vector EB. Entonces, bueno, acá tengo la función que resultó de hacer
la derivada de f en la dirección de EA, etc. A esta función ahora la voy a derivar respecto de b. Y para EB hago lo mismo. Escribo EB a través de su desarrollo en base coordenada. En el otro término escribo EA como su desarrollo en base coordenada. Vean acá que recuerden que los índices repetidos arriba y abajo implican suma por convención de Einstein. Este tipo de índices son de los que se llaman índices mudos cuando van sumados. Quiere decir que yo acá puedo poner EA supra I derivada I, o puedo poner EA supra K derivada K. Que el índice se llame I o se llame K no nos importa. Lo que sí importa es que acá diga EA, porque el resultado va a depender EA de A, y eso está bien porque yo estoy derivando a F respecto de E sub A. Ahora, ¿qué índice uso para la suma? ¿Cuál es el índice mudo? Bueno, eso puede tener el nombre que quiera. Entonces acá lo llamé I y en este otro término lo llamé J. Entonces, bueno, lo importante es que si tengo dos de estas sumas vía convención de Einstein, si tengo dos en un mismo término, usar índices con nombres diferentes para las dos, porque si no se me va a hacer una ensalada de índices. Entonces acá, cuando reemplazo en el primer término EB por su desarrollo en base coordenada, el índice mudo acá lo llamé J para que no se me confunda con el índice mudo I del mismo término. Ahora tengo una sumatoria doble, una sobre J y una sobre I. Y en el término de la derecha hice lo mismo. Primero había llamado J y ahora llamé I. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando las bases no son holónomas? Que ahora esta derivada J tiene que entrar en el paréntesis y no solo va a ir a derivar la función f, que era lo que pasaba con la base coordenada que teníamos acá escrito en azul, sino que también va a tener que derivar el término EIA, que es la componente del respectivo vector de la base anolonoma. Es decir, va a tener que derivar las componentes de los vectores de la base anolonoma. Por el lado de la derivación de la función f en sí, me va a quedar de vuelta una derivada segunda de f respecto de i respecto de j. Igual va a pasar en el otro término. El orden va a quedar distinto. Acá voy a estar derivando primero respecto de j y después respecto de i, pero justamente hay conmutación. Y por lo demás, ese término de derivadas segundas, derivada parcial segunda, va a venir con un factor EJB EIA, que es el mismo factor que está en el segundo término, EJB EIA. Así que los términos de derivadas segundas se van, igual que se fueron en el conmutador, o que se hubieran ido en el conmutador de bases coordenadas. Pero lo que no se va, y eso es lo importante, es las derivadas de las componentes de los vectores de la base anolonoma. Entonces, el término que sobrevive en el primer término es el de derivada J de IA, acompañado por EJB. Es decir, lo que vemos acá, si yo combino estas dos cosas, es una derivada de las componentes del vector EA en la dirección del vector EB. Fíjense que acá la derivada parcial está combinada con las componentes del vector EB, así que estoy derivando en la dirección de EB. Eso viene precisamente de acá, por supuesto. Y por el contrario, en el segundo término, el que cae bajo la derivación son las componentes del vector EB, cae vector EB en la derivación. Entonces, la conclusión es que si yo aplico el conmutador de dos vectores de base anolonoma a una función f, el resultado es el que está acá, y como la función f es arbitraria, me sirvió nada más que para hacer la cuenta, la conclusión es que el conmutador de los vectores de la base anolonoma da por resultado esto que está acá. Acá hice otra cosa más para llegar a este resultado. Fíjense que en este primer término, la f está bajo la derivada i, y en el segundo término está bajo la derivada j. Pero como j e i son índices mudos, les cambié el nombre. Al primer término, a j lo llamé i. Perdón, al segundo término, a j lo llamé i. Y a i lo llamé j en el segundo término. Entonces, la función f, que es arbitraria, quedó actuada en ambos términos por la derivada i. Entonces, la derivada i salió de factor común, por eso aparece acá.
Entonces, bueno, esto es una distinción importante entre bases anolonomas y bases holónomas. Fíjense lo siguiente. Lo que dice esto también es que el conmutador de dos vectores es un vector. ¿Cuál vector? Y es este que está acá. ¿Cuáles son las componentes de ese vector? Y las que están en el paréntesis, porque lo que está en el paréntesis es un número o es una función, si lo pensamos como campo, en realidad, que acompaña a los vectores de la base coordenada. Por lo tanto, tengo una combinación lineal de vectores de la base coordenada. Por lo tanto, el resultado es un objeto del espacio tangente, es un vector. Entonces, el conmutador de dos vectores es un vector. Eso es uno de los resultados que estamos viendo acá. Por supuesto, si estos vectores EA, EB fueran verdaderamente de una base coordenada y yo no me hubiera dado cuenta, por así decirlo, bueno, entonces lo que me tendría que dar esto que está acá es precisamente un vector cero, ¿no es cierto? Así que bueno, después voy a dar un ejemplo de ese tipo de situación. Bien. Otra cosa importante, si yo quiero establecer si una base es anolonoma o es holónoma, no lo puedo establecer mirando solamente el comportamiento de la base en el punto P. Porque fíjense que para establecer esa cuestión tengo que derivar las componentes de la base. Y para derivar las componentes de la base tengo que conocer cómo se comporta la base, no solo en P, sino en un entorno de P. Bueno, vamos a ver un ejemplo de base anolonoma y comparada con base holónoma. Nosotros estamos acostumbrados en el plano a trabajar, por ejemplo, con coordenadas cartesianas o con coordenadas polares. Entonces, y en particular nos gusta usar los versores polares. Los versores polares forman una base del espacio tangente a R2. Bueno, esos versores polares. Yo estoy usando una palabra que es esta de versores que todavía no tiene ningún significado en este contexto. Para poder decir si algo es un versor o no, tendría que poder medir su módulo. Pero la palabra módulo acá no apareció en ningún lado, es un concepto que todavía no tenemos. Así que yo voy a hacer este ejemplo, pero en realidad estoy pensando que estoy trabajando en un espacio euclidiano donde yo sé medir los vectores, y entonces estas derivadas respecto de x y de y, esta base cartesiana del espacio tangente, en realidad corresponden en un espacio euclidio a los versores que llamamos normalmente versor I y versor J. Así que déjenme pararme por un momento en un espacio euclidiano de 2 dimensiones para trabajar con algo de lo que ya sabemos. Entonces, dA de x y dA de y son las derivaciones a lo largo de las líneas coordenadas x e y. Son las direcciones en las que derivan los versores I y J. Es más, por las características que tiene el tensor métrico en un espacio euclidio, dA de x y dA de y son vectores de norma 1 porque las componentes xx e y del tensor métrico en el espacio euclidio valen 1 y 1. En fin, lo mismo que pasa con relatividad especial. El espacio de Minkowski tiene una métrica. Entonces podemos medir vectores, podemos medir distancias, pero en una variedad cualquiera, como la que tenemos ahora, en principio no tenemos esa posibilidad. Así que este ejemplo está pensado en un espacio euclidiano, para hacer algo sobre lo cual tenemos más elementos con los cuales manejarlos. Entonces, atendiendo a que dx y dA de y son realmente los versores cartesianos del espacio euclidio, yo sé que los versores polares se definen combinando con cosenos y senos los versores cartesianos. Los versores polares son coseno tita y versor, más seno tita j versor, y el versor polar tita es menos seno tita y versor, más coseno tita j versor. Ahora, yo voy a demostrar
que esto no es una base coordenada, sino que es una base anolonoma. En realidad debería ser lo que hice antes, calcular el conmutador, eso se los dejo como ejercicio, pero por el contrario lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a calcular explícitamente cuál sería la base coordenada polar para mostrar que no coincide con la base de versores polares. Entonces, la base coordenada polar sería la base de A de R y de A de θ. Pero por regla de la cadena, yo puedo decir que de A de R es derivar respecto de X y multiplicar por la derivada de X respecto de R, y derivar respecto de Y y multiplicar por la derivada de Y respecto de R. Ahora, las coordenadas cartesianas X e Y son iguales a R coseno θ y R seno θ, de manera que las derivadas de X respecto de R me da coseno θ y la derivada de Y respecto de R me da seno θ. Entonces me queda que el vector de la base coordenada, el vector de A de R, es coseno θ de A de X más seno θ de A de Y. Hasta ahí vamos bien, porque ese coincide con el versor R. Bueno, muy bien, veamos el otro. De A de θ, de vuelta, es derivar respecto de X y multiplicar por la derivada de X respecto de θ. Pero la derivada de X respecto de θ, como X es R coseno θ, me da menos R seno θ. La derivada de Y respecto de θ me da más R coseno θ. Lo que estoy obteniendo acá no es el versor θ, porque acá hay un R que molesta. Es R por el versor θ. Así que esto me está indicando de que la base de versores no es una base coordenada, la base de versores polares no es una base coordenada. Por otra parte, esto también me está mostrando el cambio de base cartesiana a base polar coordenada. Los coeficientes del cambio de base son estas cosas que están acá, y enseguida vamos a darle tratamiento general al cambio de bases coordenadas entre sí. Me querían hacer una pregunta, me parece, ¿no? Sí, yo. ¿Cómo va? Para que sea una base holónoma, debería haber quedado que la derivada en R y la derivada en θ coincidían con los versores, ¿no? Es esa la idea. Si no Sí, coinciden... para que la base de versores sea una base coordenada tendrían que haber coincidido. Porque claramente esto que está acá es una base coordenada, son derivadas respecto de coordenadas. Y no coincidió con la base de versores que estaba definida más arriba. Perfecto, perfecto. Entonces, Y otra cosa. sí, pregunta. En mecánica clásica habíamos aprendido que un vínculo anolonómo y holónomo tenía que ver con si el diferencial era exacto. Acá un poco, ¿eso está vinculado con esto o nada que ver? Con Sí, esta idea de... digamos, los vínculos holónomos en mecánica son los vínculos que se expresaban como relaciones entre coordenadas. Digamos que eran integrables, y veníamos de algo que tenía el aspecto de ser anolonómo, si uno lo podía integrar y convertirlo en una relación pura entre coordenadas, a eso llamábamos un vínculo holónomo. Yo la verdad, más que eso, en este momento no me animo a decir, porque el origen de la palabra holónomo realmente no sé, habría que buscarlo para ver realmente por qué lo estamos usando también acá de esta manera. No estoy muy seguro, disculpen. Si encuentro algo mejor para... Perfecto, Bueno. muchas gracias. De nada. Una cuestión importante para analizar ya con este ejemplo a la vista es que varias cosas que nosotros vamos a ir haciendo luego con vectores, cálculos de divergencias, cosas así, tal vez ustedes quieran compararlo inmediatamente con cosas que saben de usarlas en física 3, en electromagnetismo. Los libros de electromagnetismo suelen traer una tabla de cómo se calculan todas estas operaciones, el laplaciano, la divergencia, el rotor, en coordenadas curvilíneas. Y entonces, bueno, ahí hay expresiones con las componentes de los vectores en coordenadas curvilíneas. Pero atención, porque esas componentes de los vectores de las tablas de esos libros son siempre componentes referidas a bases de versores y no a bases coordenadas. En algunos casos coinciden, para las coordenadas cartesianas la base
coordenada cartesiana es también la base de versores cartesianos. Pero en otros casos, como estamos viendo, no. Entonces tenemos que saber, cuando usemos esas relaciones, bueno, tenemos que saber usarlas bien. Esas relaciones de los libros están para bases de versores. Y en general, en relatividad, se suele usar más las bases coordenadas. Así que cuidado con ese punto. Bueno, entonces, acá estamos viendo de varias maneras cambios de bases. Acá, por ejemplo, acabamos de ver el cambio de una base cartesiana, coordenada cartesiana, a una base coordenada polar. Antes habíamos visto una relación entre una base anolonoma y una base coordenada. Esto también era un cambio de base, y había acá unos coeficientes. Del mismo modo, entre los cambios de base coordenadas a otras bases coordenadas también hay unos coeficientes. Entonces queremos plantear esta cuestión de los cambios de bases en general. Entonces, si yo tengo en el espacio tangente n vectores linealmente independientes, eso constituye una base. Pero naturalmente esos n vectores los puedo elegir de muchas maneras diferentes. Y entonces voy a tener cambios de bases. En un cambio de base, cada vector de la nueva base se escribirá como una combinación lineal de los vectores de la vieja base. Entonces habrá ciertos coeficientes de la combinación lineal. En este caso estoy pasando de una base que llamé prima, E'. Fíjense que es costumbre en relatividad ponerle el prima no al vector, sino al índice. Bueno, es una notación. Entonces estoy pasando de la base primada a una base sin primar. Y los coeficientes, bueno, los escribo de esta manera, tienen que tener en su notación las etiquetas que caracterizan a los elementos de ambas bases, ubicadas convenientemente para hacer la combinación lineal, la sumatoria, de acuerdo a la convención de Einstein. Entonces, el coeficiente, la etiqueta A', que está abajo en la base de vectores, se combina con un índice A' que está arriba en los coeficientes lambda. Y los coeficientes lambda además llevan una etiqueta abajo de la base nueva, porque obviamente estoy calculando cada uno de las componentes de la base nueva. Entonces, para cada una de las componentes de la base nueva tendré un conjunto de coeficientes. Entonces, dado un cambio de base, yo puedo expresar un mismo vector en estas dos bases diferentes. Lo que va a cambiar entonces al expresar un mismo vector en dos bases diferentes son las componentes del vector en cada base, no el vector, que el vector es un objeto geométrico que no depende de la base. Entonces tomo un vector B, lo desarrollo en la base sin primar. Y luego digo, bueno, esta base sin primar la puedo a su vez desarrollar en la base primada. Y entonces, lo que quedó acá adelante, esta combinación lineal, esta suma sobre A, cuyo resultado tiene una etiqueta que es A', el índice A es mudo, A' no es mudo en esta combinación. El resultado de esa combinación lineal es precisamente la componente del vector B, del mismo vector B, en la nueva base. Esto es, ante un cambio de base, las componentes de los vectores cambian de esta manera. Entonces fíjense que son los mismos coeficientes del cambio de base, pero en la transformación de las componentes, a la izquierda quedó la componente primada y a la derecha la componente sin primar. Al revés que ocurre con la base, claramente por la forma en que hicimos esto que está acá. Si lo que estoy haciendo es un cambio de base coordenadas, como hice antes con la base cartesiana y la base polar, bueno, en general lo que hice fue una regla de la cadena, así que lo que dije fue que derivar respecto de xy es derivar respecto de xy' y multiplicar por la derivada de xy' respecto de xy y sumar, es decir, ir derivando respecto de todas las coordenadas nuevas combinadas con los coeficientes que son las derivadas de las coordenadas nuevas respecto de las coordenadas viejas.
En este caso, entonces, los que está jugando el papel de los coeficientes lambda que vinculan la base nueva con la base vieja, los lambdas A', ahora van a ser lambdas I'. Bueno, los lambdas I' son las derivadas de las xi' respecto de las xi. Quiere decir que si hubiera hecho el cambio de componente, la transformación de las componentes de un vector ante un cambio de base coordenada, la relación queda de esta manera. Los lambda que tengo que poner son las derivadas parciales de las coordenadas nuevas respecto de las coordenadas viejas. Llegado a este punto, es bueno mencionar que los textos de relatividad que no usan lenguaje geométrico definen un vector no como un objeto geométrico, no como una derivación, sino que lo definen como una n-upla, B supra I, que ante cambios de coordenadas, dicen esos libros, se transforman de esta manera. Cuando en esos libros se define un vector contravariante, así lo llaman, dicen, bueno, ¿y por qué contravariante? Porque justamente la forma en que se transforman es al revés de la forma en que se transforma la base coordenada, porque justamente tiene que compensar la transformación de la base coordenada para que el objeto geométrico, que es el vector B, no cambie. Eso es lo que hacen las componentes, compensar el cambio de base para que el objeto geométrico no cambie. Entonces, todo eso está escondido detrás, en esos textos, de esta definición tan simple, a la que estamos acostumbrados en realidad, y seguramente la usaron en Física Teórica 1, que un cuadrivector, por ejemplo, es una 4-upla, B supra I, que ante cambio de coordenadas se transforma de esta manera. Bueno, eso está bien, porque efectivamente las componentes en base coordenada de los vectores se transforman de esta manera. Pero está escondiendo el hecho de que lo que hay detrás de todo esto es un objeto geométrico que no cambia, que es independiente de la carta. Lo que se transforma son sus componentes. Que ese objeto geométrico independiente de la carta es una derivación sobre el espacio de funciones, una derivación direccional sobre el espacio de funciones. Una dirección tangente a una curva. Ahora, un punto importante acá, para separar algo que uno suele hacer en relatividad especial y que no lo podemos hacer más, es mencionar que las coordenadas de la carta no se transforman como lo hacen las componentes de los vectores. No hay un vector cuyas componentes sean las coordenadas. Yo no puedo poner acá que x'I es la derivada de x'I respecto de x por xy. Eso es falso. X'I es una función cualquiera de xy, de todas las xy. Es un cambio general de coordenadas lo que tenemos bajo consideración. Ahora, claro, en relatividad especial nos manejábamos con unos cambios de coordenadas muy limitados. Pasábamos de coordenadas cartesianas a coordenadas cartesianas, la transformación que hacía ese cambio era la transformación de Lorentz. Digo coordenadas cartesianas incluyendo también al propio tiempo, ¿no? Como si fuera, entre comillas, cartesiano. La transformación de Lorentz era lineal, de manera que, lejos de ser un cambio general de coordenadas, las funciones que definían las nuevas coordenadas respecto de las viejas eran unas funciones muy simples, eran lineales. Y por lo tanto, las derivadas de esas funciones coincidían con las propias funciones, quiero decir, coincidían con los coeficientes de esa misma transformación lineal. Entonces, en ese sentido, era cierto que los vectores se transformaban igual que las coordenadas. Pero, y en ese sentido es que el vector posición, o la cuadriposición, entendiendo la cuadriposición como el cuadrivector CT, X y Z, lo veíamos como un cuadrivector, pero en realidad el paradigma de un cuadrivector no es esa cuadriposición, sino que es la cuadrivelocidad, los vectores tangentes. Bueno, en otras palabras, la variedad misma no es un espacio vectorial en general, salvo en casos particulares como los espacios euclidios
o los pseudo-euclidos de la relatividad especial, donde el espacio tangente y la propia variedad quedan identificados. Así que, insisto, esto que está acá es la forma en que se transforman las componentes de los vectores. Las coordenadas no se transforman de esta manera, salvo en un caso particular donde las nuevas coordenadas estén definidas linealmente respecto de las viejas. Bueno. Campos vectoriales y líneas de campo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con campos vectoriales y sabemos que siempre está el concepto de línea de campo detrás. Es decir, podemos trazar sobre el espacio, sobre la variedad en este caso, curvas tales que si yo defino un campo vectorial suave, por supuesto, en fin, con todas las propiedades que esperamos en física que tenga ese campo vectorial, yo puedo trazar una curva en cada punto P de la variedad, puedo trazar una curva tal que el valor que toma el campo sobre ese punto, ese vector que toma el campo como valor sobre ese punto, sea tangente a la curva, sea el vector tangente de esa curva, es decir, sea el vector que deriva a lo largo de esa curva respecto del parámetro de la curva. Recuerden que el parámetro forma parte del objeto geométrico que llamamos curva. Lo mismo, esto tanto da que sea un campo electromagnético, es decir, que lo digamos para el campo eléctrico, para el campo magnético, que lo digamos para el campo de velocidades de un fluido, siempre puedo pensar en este concepto de líneas de campo. Esto es, si a mí me dan un campo vectorial, como decíamos antes, si las componentes ahora son funciones de la posición sobre la variedad, estas componentes acá lo estoy desarrollando en base coordenada. La base coordenada la estoy escribiendo simplemente con el símbolo de derivada parcial sub i, para no poner toda la derivada parcial respecto de xy. Lo importante es que el índice de la base coordenada es un índice covariante, para hablar en términos antiguos, mientras que el índice de componente del vector es contravariante, porque justamente el cambio de las componentes es opuesto al cambio de la base para compensar y que el objeto geométrico, que es el vector, no cambie. Entonces, si a mí me dan esta información, me dicen, bueno, dado un campo vectorial, construya, a ver si esto es cierto, construya las curvas que vamos a llamar las líneas de campo. Y bueno, entonces yo tendría que encontrar ecuaciones paramétricas para esas curvas, tales que en cada punto P de la variedad, las derivadas de las ecuaciones paramétricas coincidan con las componentes de lo que espero sea el vector tangente a la curva en ese punto. Entonces voy a tener de esa manera un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden, y se puede demostrar, yo no lo estoy haciendo, solamente lo digo, que este conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden son siempre integrables y tienen solución única en un entorno de P, sabiendo que estoy buscando una curva que pasa por P, es decir, con una condición inicial, por supuesto, con una condición de contorno, que es que la curva pase por P. Va a tener solución única. Al menos en un entorno de P. Bueno, como digo, nosotros estamos habituados a trabajar con líneas de campo, así que sabemos que esto efectivamente pasa. Profesor, hay una consulta. Sí. En la ecuación esa, del lado izquierdo hay un índice, el i, pero del lado derecho hay dos. Está el i y el k. Bueno, sí, sí. Si quieren lo borramos. Lo que quiere decir eso es que tengo n funciones b supra i que dependen de todas las coordenadas. Podemos borrar el índice k para si crea confusión. Son n ecuaciones, así que es el índice i etiqueta a las n ecuaciones, y el índice k está puesto ahí para evitar poner dentro del paréntesis x1, x2, xn, que es lo que debería decir ahí adentro. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, acá me dicen que holónomo es algo que se refiere a algo que se puede hacer por caminos independientes.
si yo tengo vínculos entre diferenciales de las coordenadas en mecánica, y esos vínculos son diferenciales exactos, entonces lo puedo integrar y me queda una relación entre coordenadas. Pero al mismo tiempo, si son diferenciales exactos, yo sé que la integral de esos vínculos me da un resultado que es independiente del camino. Así que bueno, ahora el origen de la palabra en sí mismo, si viene de alguna lengua tipo latín o griego, la verdad no sé. Y con respecto a las bases, un aspecto típico de las bases coordenadas es lo que se llama cerrar cuadriláteros, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sistema de coordenadas es como una grilla, como un entramado en el espacio, donde yo tengo cuadraditos, ¿no? Por ejemplo, tengo el cuadradito, qué sé yo, voy por una línea coordenada de la coordenada i de 0 a 1, manteniéndome en x igual a 0. Y luego me muevo sobre x también de 0 a 1, manteniendo constante y en el valor 1. Si lo hago al revés, llego al mismo punto. Si me muevo primero en x y luego me muevo en y, llego al mismo punto. Esto es lo que digo de cerrar cuadriláteros. Ahora, los vectores de una base anolonoma, cada uno de ellos también, por ser un vector, es una derivación respecto de una curva. Entonces yo tengo un vector E1, un vector E2, y entonces digo, bueno, E2 es la derivada respecto de un parámetro, delta dA de mu, y E1 es la derivada respecto de otro parámetro, dA de lambda. Entonces digo, bueno, me muevo acá un delta mu, y después me muevo un delta lambda, y llegué a este punto. Si lo hubiera hecho al revés, si me hubiera movido primero delta lambda, no tengo por qué, y después delta mu, no tengo por qué llegar al mismo punto. Porque podría ser que acá la línea coordenada, la línea de, no coordenada, la línea de E1 precisamente, bueno, recién había llegado hasta este punto. Podría ser que la línea de E2, perdón, venga así. Y entonces parto de un punto P, digamos. Me muevo delta lambda, vengo a parar acá. Y ahora me muevo delta mu y por ahí vengo a parar acá. Entonces, en general, los parámetros de los campos que pertenecen a una base anolonoma, en general, los parámetros no van a cerrar cuadriláteros. Entonces, no va a ser lo mismo ir por un camino que ir por el otro camino. No voy a llegar al mismo punto. Nosotros vamos a ver más adelante que si a mí me dan una base cualquiera y resulta que la base conmuta, entonces los parámetros de los elementos de la base cierran cuadriláteros, es decir, se comportan como coordenadas. Así que si la palabra holónomo tiene que ver con que algo de lo mismo yendo por un camino o por el otro, bueno, está bien llamar base anolonoma a una base que no cierra los cuadriláteros. Bueno, vamos a seguir con el espacio cotangente. Muy bien. Entonces, espacio cotangente. Nosotros en física trabajamos con tensores que tienen algunos índices arriba, otros índices abajo. Así que hay índices de dos tipos, que solemos llamar en lenguaje usual contravariantes y covariantes. Hasta ahora, nuestros únicos objetos de espacios tangentes son los vectores que tienen sus componentes un índice contravariante. Entonces queremos inventarnos ahora objetos que tengan sus componentes un índice abajo, un índice covariante. Entonces, como no tenemos todavía ninguna manera de bajar o subir índices
como sí teníamos en relatividad especial, que se hacía a través de la métrica. El tensor métrico es algo que acá por ahora no existe. Lo que vamos a ver que, sin embargo, estos objetos que llamamos covectores o unoformas, esto de unoformas es un nombre medio raro, pero después va a haber 2 formas, 3 formas, n formas. Pero bueno, los covectores son las unoformas. Estos objetos sí se pueden definir, independientemente de que exista o no una métrica. Y para definirlos, los vamos a definir como funciones lineales reales sobre el espacio tangente. ¿Qué quiere decir esto sobre el espacio tangente? Que estas funciones lineales reales, que las vamos a indicar con una tilde de este tipo, en vez de una raya que usábamos para los vectores, van a tomar un objeto del espacio tangente, un vector, y van a dar por resultado un número real. Y la forma en que trabajan sobre el espacio tangente es lineal, es decir, si toman una combinación de vectores del espacio tangente, bueno, el resultado va a ser lineal en el sentido que vamos a ver ahora. Entonces, dado un vector del espacio tangente, la aplicación de la unoforma o covector a ese vector es un número real. Lo vamos a indicar de esta manera, a ese número real, o también de esta otra manera. Son 2 notaciones alternativas para la misma cosa. ¿En qué consiste la linealidad? La linealidad consiste en que si la unoforma actúa sobre una combinación lineal de vectores, los coeficientes de la combinación salen afuera y la unoforma actúa separadamente sobre cada uno de los vectores. Y entonces este es el resultado. Es una combinación lineal con los mismos coeficientes de los resultados de la unoforma actuando sobre cada vector por separado. Estos coeficientes de la combinación lineal suponemos que son reales. El espacio tangente es un espacio vectorial sobre los reales. Digamos, con coeficientes reales, ¿no? Sobre el cuerpo de reales, creo que decimos, ¿no? Bueno. Como ven ustedes, en esta definición, las unoformas están definidas como objetos geométricos. En esta definición no entra la carta. Es decir, yo tengo que saber, tendría que tener una especie de tablita. Para cada unoforma omega tendría que saber, si me dan cada uno de los vectores de TP, cuál es el resultado. Y así trabaja este objeto geométrico. Es como si tuviera una máquina con un display, una máquina lineal. Una máquina que tiene una entrada, una ranura. Cuando en esa ranura colocamos un vector, en el display sale un número. Eso es un covector. Ahora, nos gustaría que el conjunto de covectores constituya un espacio cotangente. Un espacio vectorial, quiero decir, que vamos a llamar espacio cotangente. Para que un conjunto constituya un espacio vectorial, tenemos que definir la suma entre los elementos del conjunto y la multiplicación por números reales. En general, la combinación lineal de elementos del conjunto. Entonces, el siguiente paso es definir una combinación lineal de covectores. Esto es, dados 2 covectores, dadas 2 unoformas, omega y eta, si las combinamos con coeficientes reales, el resultado de esa combinación, que es lo que tenemos que definir, ¿cómo actúa sobre cada uno de los vectores del espacio tangente? Bueno, la definición natural va a ser decir que actúa de esta manera, que los coeficientes de la combinación lineal de las unoformas, en este caso, salen afuera, y cada unoforma actúa sobre el vector B por separado. Entonces, así definida la combinación lineal de unoformas, el espacio de las unoformas se constituye en un espacio vectorial que vamos a llamar espacio dual o espacio cotangente. En cada punto P tendremos entonces un espacio tangente y un espacio cotangente. Así como usábamos TP para indicar el espacio tangente, TP asterisco indica el dual o cotangente.
Bueno, para poner un ejemplo muy sencillo de esto que estamos diciendo, de aplicar una función lineal sobre un vector y que resulte un número, podemos imaginarnos la operación de aplicar vectores filas sobre vectores columna. Si yo aplico un vector fila sobre un vector columna, obtengo un número. Si multiplico, en realidad, una fila por una columna. Entonces, esto es como que las columnas son los vectores y las filas son los covectores. Ahora, claro, cuando hablamos de filas y de columnas, existe una operación que conecta ambas, que es la transposición. Acá no tenemos ninguna operación. No podemos identificar estos dos espacios. Son dos espacios genuinamente diferentes. Por el momento. Entonces, en este nuevo espacio vectorial, que es el espacio cotangente, nos gustaría también tener una base, y en particular una base coordenada. Vamos a definir una base coordenada que vamos a llamar, en el espacio cotangente, que vamos a llamar que es la base dual de la base coordenada del espacio tangente. El primer paso en ese sentido va a ser definir lo que se llama el diferencial de una función. Dada una función sobre la variedad, una función a valores reales, es decir, que para cada punto de la variedad me da como resultado un número, vamos a definir una unoforma llamada el diferencial de f. Se llama el diferencial de f por cierta peculiaridad que va a tener, no porque sea infinitesimal. Acá no va a haber nada de chico o grande en la unoforma. En todos casos, lo que puede ser chico o grande es el resultado de aplicar una unoforma a un vector, pero no en la unoforma en sí misma. Pero bueno, lo vamos a llamar el diferencial de f porque la forma en que va a operar sobre los vectores este nuevo objeto, que pertenece al espacio cotangente, va a ser la siguiente. Pertenece al espacio cotangente porque aplicado un vector va a dar un número. ¿Cuál va a ser ese número? Por definición, el número va a ser el mismo número que resulta de aplicar el vector a la función. Pero cuando yo aplico un vector a una función, derivo la función y lo derivo en la dirección del vector. Es decir, aplicar el vector a una función es hacer esta operación. Esto en cada punto P es un número. Bueno, con este número es que definimos esta unoforma que llamamos el diferencial de f. Está claro que se llama el diferencial de f porque el número que resulta está relacionado con las derivadas de la función f. Fíjense que es lo que vulgarmente llamaríamos el gradiente, lo que está acá. Como ven, el gradiente es un concepto que aparece originalmente en conexión no con los vectores, sino con los covectores. Bueno. Entonces, bueno, si lo quiero expresar en lenguaje geométrico, sin que aparezca ningún rastro de coordenadas como aparecen acá en este resultado, simplemente diremos que si el vector b es la derivación sobre una curva que tiene parámetro lambda, entonces aplicarle la unoforma diferencial f al vector b es simplemente derivar f respecto de lambda sobre la curva y especializar en p. Ahora, con la idea de definir una base coordenada en el espacio cotangente, vamos a tomar como función f cualquiera de las coordenadas x, y. Es decir, vamos a usar como f la función que a cada punto de la variedad le asigna la iésima coordenada de ese punto en la carta que estemos utilizando. De acuerdo a la definición del diferencial de una función, entonces lo que tengo que hacer es reemplazar en el resultado de la derivada direccional la f por la xy. Atención acá con el índice mudo. Como voy a reemplazar la f por la xy, no puedo seguir usando i como el índice mudo. Entonces al índice mudo lo voy a llamar j, para que no se confunda. Y entonces la derivada de xy respecto de xj es la delta de Kronecker ij, y en esta contracción, en esta sumatoria que tenemos acá, el único término que sobrevive es el iésimo término que vale
B supra I. Entonces, aplicarle el diferencial de cada una de las coordenadas al vector B da como resultado cada una de las componentes del vector B en la base coordenada del espacio tangente. Ahora, fíjense, este mismo resultado me va a permitir escribir a la unoforma diferencial f como una combinación lineal de estas unoformas diferencial x, y. Y los coeficientes de la combinación lineal tienen que ser estas componentes de este gradiente, entre comillas. ¿Por qué? Porque efectivamente, si yo escribo diferencial f de esta manera, y lo reemplazo acá, tengo que recordar cómo opera una combinación lineal de unoformas. Los coeficientes de la combinación lineal salen afuera, vienen acá. Y después, cada unoforma por separado actúa sobre el vector. Pero cada unoforma actuando sobre el vector me da la respectiva componente del vector. Entonces lo que obtengo es finalmente el resultado que debía obtenerse. Así que es correcto escribir el diferencial de una función, esta unoforma, descompuesto en esta base coordenada del espacio cotangente, que vamos a llamar la base dual. Bueno, acá estamos repitiendo esto de que la idea de gradiente no aparece como un vector, sino como un covector, y hasta tanto no podamos establecer una relación entre vectores y covectores, la idea de gradiente funciona con covectores. Bueno, muy bien. Visto de otra manera, esta misma relación que acabamos de utilizar, que viene de la propia definición del diferencial de una función, esta misma relación yo ahora la puedo dar vuelta y puedo decir, bueno, al vector B lo desarrollo en la base coordenada del espacio tangente. Entonces lo desarrollo así. Y entonces ahora lo que tengo es una unoforma actuando sobre una combinación lineal de vectores, pero como las unoformas son funciones lineales sobre el espacio tangente, los coeficientes de la combinación lineal de vectores salen afuera. Y entonces, para que este resultado se cumpla, lo que quedó acá, la aplicación del diferencial xy al vector jésimo de la base coordenada del espacio tangente, va a tener que ser la delta de Kronecker. Y esto es lo que define la relación entre la dualidad la relación de dualidad entre dos bases. El hecho que la aplicación de los elementos de una base del espacio cotangente a una base del espacio tangente me dé la identidad, ese hecho se dice que entonces que las bases, si ocurre eso, se dice que las bases son duales. Es decir, que esta dualidad, la dualidad de bases, la puedo también extender a bases anolonomas de esta manera. Si dos bases anolonomas se comportan de esta manera, bueno, entonces son duales entre sí. Bueno, igual que hicimos con la base coordenada del espacio tangente, tendría que demostrar ahora que el conjunto de unoformas que surge de tomar los diferenciales de las coordenadas es realmente una base en el sentido de que estas unoformas son linealmente independientes. Es decir, tendría que demostrar que si una combinación lineal de las unoformas de la base coordenada del espacio cotangente da 0, bueno, esto solo puede ocurrir solo si los propios coeficientes de la combinación lineal son 0. Como siempre, la demostración de derecha a izquierda es la demostración trivial, y para la demostración de izquierda a derecha voy a aplicar esta unoforma que por hipótesis vale 0, la voy a aplicar sobre cada uno de los vectores de la base coordenada del espacio tangente. Entonces, nuevamente, esto es una combinación ideal de unoformas. Bueno, los coeficientes salen afuera, y estas son bases duales entre sí, por lo tanto esta operación me da la identidad de la delta de Kronecker,
y entonces en esta sumatoria solo sobrevive A sub j. Y como esto lo puedo hacer para cada uno de los valores de j, obtengo que todos los A sub j tienen que valer 0. Así que las 1 formas diferencial XY son efectivamente linealmente independientes. Rafael, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Para contextualizar, físicamente, ¿qué van a representar las unoformas que son diferenciales? Bueno, físicamente, ustedes que están pensando en si la base coordenada del espacio tangente eran derivaciones, yo sé que es una derivación. ¿Qué es físicamente una unoforma? ¿Cómo me lo imagino gráficamente? Esa podría ser la cuestión. No van a ser vectores, por cierto, hasta que no podamos hacer una identificación entre estos dos espacios. Así que por ahora no van a ser vectores, van a ser simplemente una base del espacio de unoformas. Yo enseguida voy a dar una representación gráfica para empezar a hacernos una idea de qué son estas cosas. Creo que de todos modos a tu pregunta no va a ayudar demasiado, pero si esperan un par de clases más, cuando hagamos algunas aplicaciones al electromagnetismo, creo que se va a entender mucho mejor. Pero para llegar al electromagnetismo tenemos que, en fin, hacer una clase más por lo menos. ¿Mm? Así que tengan un Ok, ok. poco de paciencia y por ahora esto que tenemos acá es una base del espacio cotangente y, y bueno, y viene de la definición del diferencial de f, y que el diferencial de f es un gradiente. Por cierto que si en la función f yo pongo acá una coordenada, bueno, obtengo una delta de Kronecker, en fin, todo lo que ya dijimos, pero no sé si eso por ahora va a ayudar demasiado. Rafael, para El armar concepto, este apunte, ¿seguiste muy al pie de la letra un libro o esto es tipo una compilación de varios? la verdad, yo ya no me acuerdo que seguí. Yo no sé si está exactamente así en el Schutz, pero el Schutz tiene todo el lenguaje geométrico y se tiene que parecer bastante. No sé si ustedes ya han consultado el Schutz, pero hay varios libros en lenguaje geométrico. El Gravitation, que es la Biblia de la relatividad general, bueno, la relatividad general tiene varias Biblias, pero para el enfoque geométrico es el Gravitation. Bueno, quizás detrás de todo esto, en algún lugar de mi cabeza está el Gravitation, pero no sé. Pero yo creo que si revisan el- el- tanto el Schutz como el Carro, lo van a encontrar así, ¿no? Ah, yo porque por si estabas usando también el otro libro de formas diferenciales, no me acuerdo ahora el No, el de, nombre. el de von Westenholz, Sí. no. Ah, ok. Bueno, entonces, como dijimos, la relación de dualidad se puede establecer también entre bases anolonómas. Bastaría que tomemos un conjunto de n unoformas linealmente independientes en el espacio cotangente que cumplieran con esta propiedad para una dada base del espacio cotangente, que la aplicación de cada una de ellas diera 1 o 0, según si los índices coinciden, las etiquetas coinciden o no. Bastaría eso para llamar base dual a esta base del espacio cotangente. Vayan viendo también cómo aparecen acá los índices que etiquetan los elementos de la base dual. Los índices que etiquetan los elementos de la base dual, estos índices no son índices de componente. Acá cada uno de estos objetos es en sí mismo una unoforma, no la componente de una unoforma. Por eso tiene el moño arriba. Este índice A es nada más que una etiqueta porque tengo que etiquetar n unoformas linealmente independientes que componen la base. Igual que hicimos antes, cada una de estas unoformas de la base anolonoma dual se puede desarrollar en la base coordenada con ciertos coeficientes, que serán los componentes
y este índice I es índice de componente, y va abajo en el caso de las unoformas, porque se tiene que combinar con este índice que va arriba, porque viene de los índices de coordenadas. Así que las componentes de las unoformas llevan el índice abajo. Mientras que la etiqueta de la base de la unoforma, tanto sea una base coordenada como una base anolonoma, va arriba. Entonces, bueno, puedo tener una base anolonoma dual de una base anolonoma cualquiera en el espacio tangente, y puedo desarrollar cualquier unoforma del espacio cotangente en esa base dual anolonoma, que como ella misma se puede desarrollar en una base coordenada, entonces, bueno, reemplazando, obtengo que todo esto tiene que ser ni más ni menos que la componente de la misma unoforma ómega en base coordenada. Es decir, esto me da la relación entre componentes en base coordenada y componentes en base anolonoma. Si yo reemplazo entonces en la relación de dualidad esta expansión de los elementos de la base anolonoma en base coordenada, ¿qué voy a obtener? Del lado de la unoforma voy a colocar EAI diferencial XY, pero los EAI van a salir afuera de la operación. Van a quedar adentro los DXY. Del lado de los vectores también tengo una expansión en función de las derivadas parciales de A de XJ. Los coeficientes de esa expansión, que son estos coeficientes, salen fuera de la operación. Y entonces me queda la aplicación de la unoforma de XY al vector de A de XJ. Y eso me da una delta de Kronecker IJ. Y entonces, como yo tenía EAI y EJB, con una delta de Kronecker IJ, entonces me queda que I tiene que ser igual a J, y me queda entonces, de la sumatoria doble, me queda una única sumatoria sobre I. Entonces, la dualidad implica esta relación para las componentes de los vectores y unoformas de las bases anolonómas duales, digamos, las componentes en base coordenada de los vectores de las bases anolonómas. Bueno, por otro lado, si a mí me dan una unoforma y quiero averiguar cuál es la componente aésima de esa unoforma en la base respectiva, no tengo más que completar bueno, acá voy a calcular la componente bésima por lo que está escrito. Si yo completo la ranura de la máquina lineal con un vector de la base del espacio tangente, porque la máquina lineal está esperando vectores, así que si le doy un vector de la base tangente, anolonoma, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Desarrollo entonces, para saber qué es lo que ocurre, desarrollo la unoforma en la base anolonoma dual. La componente sale fuera de la operación, y lo que me queda es la operación entre bases duales, y eso me da una delta de Kronecker. Entonces, si a la máquina lineal le doy, completo su ranura con un elemento de la base del espacio tangente, lo que sale en el display de la máquina lineal es la respectiva componente de la máquina en la base dual. Si por otra parte, en el resultado de la máquina lineal, yo meto un vector B en la entrada de la máquina lineal, sale un resultado. Si expando en la operación ambas, tanto la ómega como la B, entonces a ómega lo escribo como ómega A, EA, y a B lo escribo como BB, E sub B. Las componentes son números que salen fuera de la operación, y entonces me queda acá una delta de Kronecker, y me queda esto que está acá. Así que, si yo conozco las componentes, tanto del vector como de la unoforma, directamente la operación, lo que va a salir en el display de la máquina lineal, cuando complete la ranura
de la unoforma omega con el vector B es la contracción de las componentes de la unoforma con el vector. Es esto que está acá. Por supuesto, para que las cosas funcionen de esta manera, estas componentes tienen que ser componentes correspondientes a bases duales entre sí. Son las componentes del vector en una base anolonoma cualquiera del espacio tangente y las componentes de la unoforma en la respectiva base dual de esa base anolonoma cualquiera. Porque hemos usado acá la dualidad para reemplazar esto por la delta de Kronecker. Bueno, vamos a la representación gráfica de una unoforma. Entonces, para un vector tenemos una flecha, porque un vector es una derivada en la dirección D. Es la derivada en la dirección de una curva. Así que una flecha es una representación gráfica apropiada. Ahora, la máquina lineal que llamamos unoforma, dado un vector, entrega un número. ¿Cómo represento a la máquina lineal? No la puedo representar con una flecha, como hago con los vectores, porque de dos flechas yo no puedo sacar ningún número, por ahora. Porque ustedes dirán, no, pero con dos flechas yo tengo, por ejemplo, el ángulo entre dos flechas. Bueno, ángulo es un concepto que no tenemos todavía. Entonces no me sirve. Bueno, acá estoy haciendo la representación gráfica más simple, que es la representación gráfica de una unoforma en un espacio de 2 dimensiones. En n dimensiones no puedo graficar nada. En 3 dimensiones nos podemos animar, pero en 2 dimensiones es lo más fácil y después vamos a pensar cómo se hace en 3. Para sacar un número a partir de un vector, al vector lo represento como una flecha y a la unoforma la represento como una sucesión de rectas paralelas en el plano de 2 dimensiones. Entonces digo, bueno, la recta que pasa por P la etiqueto con el número 0. Y entonces la pregunta de cuál es el número que le corresponde, cuál es el número que aparece en el display, cuando a la unoforma omega le doy el vector B, bueno, me fijo la punta de B hasta cuál de estas rectas llega hasta la recta etiquetada con 2. Entonces omega de B es igual a 2. Esa sería la forma de representar omega. Si yo multiplico a omega por 4 y obtengo una nueva unoforma, bueno, eso simplemente cambiar los numeritos de acá, y esta recta que llamé 1 la voy a llamar 4, esta que llamé 2 la voy a llamar 8. ¿Está bien? Ahora, si elijo otra unoforma que no es proporcional a la primera, bueno, esa otra unoforma va a quedar asociada a un conjunto de líneas orientadas de otra manera. Bueno, para que esta gráfica... Bueno, ¿qué pasaría si el espacio tuviera dimensión 3? Bueno, en lugar de usar estas rectas paralelas, usaría planos paralelos, que podrían estar orientados de manera muy diferente en el espacio ya. Y bueno, si tuviera dimensión n, tendría que dibujar hiperplanos, pero no puedo. Bueno, esta representación gráfica... Sí. Y la orientación relativa entre esas rectas paralelas y el B, ¿cómo la determinan? Bueno, para determinarla yo tendría que saber sobre qué vectores la unoforma da como resultado 0. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá un vector orientado, un vector que nace en P, pero que queda apoyado sobre la recta con la etiqueta 0, bueno, entonces eso ya es una característica, digamos, que define la orientación de estos hiperplanos o hipersuperficies. Cada unoforma va a dar 0 sobre un vector o sobre un conjunto de vectores diferentes. Y eso me va a indicar cómo orientar los planos. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora, para que esta representación gráfica sea exitosa, sea confiable, tiene que tener una propiedad importante,
que es la propiedad de que la máquina que estoy representando es una máquina lineal. Es decir, si lo aplico sobre una combinación de vectores, tiene que responder como corresponde. La representación gráfica puede dar cuenta de eso. Entonces, voy a descomponer el vector B como la combinación de U más W. Entonces, bueno, la aplicación de omega B me da 2 en este gráfico. Pero como la máquina es lineal, ese 2 tiene que ser igual a la aplicación de omega sobre U más la aplicación de omega sobre W. ¿Qué leo en el gráfico? Que la aplicación de omega sobre U me da 1,5. Y la aplicación de... porque el extremo de U llega hasta el plano o hasta la recta 1,5. En cambio, el extremo de W llega hasta el plano o recta 0,5. Entonces me queda 1,5 más 0,5 me queda 2. Está bien. Bueno, muy bien. Entonces, campo de uniformas, bueno, igual que hicimos con los vectores. Hablaremos de un campo de uniforma cuando elijamos una uniforma en cada punto P de la variedad. Escogiendo una uniforma en el espacio cotangente correspondiente a cada punto P de la variedad, formaremos un campo, del cual pretenderemos que tenga propiedades de continuidad, de diferenciabilidad, etc. Entonces, en ese caso, el campo, de vuelta acá, este índice K viene acá a reemplazar lo que debería decir realmente el paréntesis, que es que la uniforma, si es un campo, dependerá de x1, x2, x3, xn. Y descompuesta en la base coordenada, cada una de sus componentes dependerá de todas las coordenadas. Muy bien. Nosotros estamos acostumbrados en física a hablar, por ejemplo, de vectores normales a una hipersuperficie o a una superficie. Son los vectores perpendiculares. Cuando hablamos de un vector normal, estamos pensando entonces en ángulos. La perpendicularidad tiene que ver con una noción de ángulo que no tenemos. Entonces, fíjense qué interesante que si bien no podemos decir que un vector sea normal o no a una hipersuperficie, porque esa noción no existe todavía en la geometría diferencial que estamos viendo, sí podemos hablar, en cambio, de formas normales a hipersuperficies. Una uniforma va a ser normal a una hipersuperficie en el sentido que decíamos antes. Si aplicada a cualquier vector tangente a la superficie, y un vector es tangente a una superficie si es tangente a una curva que está contenida en la hipersuperficie. Bueno, una uniforma que aplicada a cualquier vector tangente de una hipersuperficie me da 0, la podemos llamar uniforma normal a la hipersuperficie. Ese concepto sí lo tenemos. Así que, por ahora, lo que puede ser normal a una hipersuperficie es una uniforma. Bueno, y finalmente, si yo hago un cambio de base en el espacio tangente, para mantener la dualidad, voy a tener que hacer, a su vez, un cambio de base en el espacio cotangente que acompañe al cambio de base en el tangente. ¿Cómo tiene que ser entonces ese otro cambio de base, el cambio en el cotangente, para preservar la dualidad? Entonces, bueno, supongamos, y acá viene la pregunta que me habían hecho en el intervalo, supongamos que escribo el cambio de base en el cotangente de esta manera, usando el mismo símbolo lambda, pero fíjense que la posición de los índices es diferente, pero bueno, no importa. Puede ser confuso usar el mismo símbolo lambda, pero enseguida vamos a verle alguna utilidad a esto de usar el mismo símbolo. Entonces, yo quiero sostener la dualidad. La base de partida es dual. Pero ahora escribo ambas bases en términos de las bases primadas. Entonces, bueno, para la transformación de la base dual uso este símbolo que, para ser menos confuso, lo identifico con otro color.
Y para la base del espacio tangente uso lo que usé antes. Entonces, bueno, como siempre, en la operación de la máquina lineal, los números salen afuera y quedan la máquina lineal, cada una de las máquinas lineales de la base, actuando sobre cada vector de la base, y eso nuevamente por dualidad, para sostener la dualidad tanto de la fase de partida como de la fase de llegada, tengo que sostener que esto también es una delta de Kronecker. Y entonces me queda que esta combinación de los coeficientes del cambio de base en el tangente y los coeficientes del cambio de base en el cotangente, esta combinación me tiene que dar la identidad. Pero si yo pienso estos coeficientes como integrando una matriz, donde el primer índice es el índice de fila y el segundo es el de columna, y acá el primer índice es el A', y el segundo, el de columna, es el B. Entonces, si yo estoy sumando en la primera matriz el índice de columna con el índice de fila de la segunda matriz, lo que estoy haciendo es un producto de matrices. Y entonces esto me dice que este producto de matrices es la identidad. Y que entonces la matriz que hace el cambio de base en el espacio cotangente debe ser la matriz inversa de la que hace el cambio de base en el tangente. Y la inversa vale para los dos lados, estas son matrices cuadradas. Así que también vale, la relación de que una es la inversa de la otra, también vale en el otro sentido, como está escrito acá. Bueno, entonces ahora que tenemos el cambio de bases en el cotangente, digamos que una misma uniforma omega puede ser expresada en distintas bases. Entonces, en la base de partida lo expresamos con estos coeficientes que llamamos omega A. Pero si la base de partida la expandimos en la base de llegada, ahí aparecen los coeficientes de la transformación de la base, y entonces veo que, bueno, acá debe decir un omega A que no se ve bien. Lo que veo es que todo esto que está acá corresponde entonces a la componente de la misma uniforma omega en la nueva base. Esto es, las componentes en la base privada se conectan con las componentes en la base sin primar a través de estos coeficientes. O, si se quiere, usando la matriz inversa, es decir, multiplicando por la matriz inversa en ambos lados de la igualdad, puedo escribir esto que está acá. Como ustedes prefieran. Casos particulares. Bueno, ya dijimos que en un cambio de base coordenada en el espacio tangente, los coeficientes que hacen el cambio de base son las derivadas parciales de las coordenadas nuevas respecto de las coordenadas viejas. Así que estos coeficientes son los que ofician de matriz lambda. Entonces, los que oficien de matriz lambda para la base coordenada del cotangente tendrán que ser los que compongan la matriz inversa de estas derivadas parciales. Ahora, la matriz inversa es muy fácil de detectar. Yo puedo decir que la delta de Kronecker es igual, la delta IJ es igual a derivar XY respecto de XY' por la derivada de XY' respecto de XJ, sumado sobre todos los Y'. Esto por regla de la cadena. Esto es nada más que disfrazar la derivada de XY respecto de XJ, que da delta IJ. Pero como la primera derivada son justamente los coeficientes del cambio de base del espacio tangente, de base coordenada, entonces las derivadas que aparecen a la derecha van a tener que ser los elementos de la matriz inversa, porque todo esto da la identidad. Y serán entonces los coeficientes que corresponden al cambio de base coordenada en el cotangente. Es decir, el cambio de base coordenada en el cotangente se escribe de esta manera, claro. Es decir, se escribe igual que hubiéramos escrito la relación entre los diferenciales de las coordenadas. Pero insisto,
esto que tenemos acá no son diferenciales de coordenadas, son unoformas, son máquinas lineales, no son ni chicos ni grandes, son máquinas que no dan ningún número, hasta tanto no se les entregue un vector. Cuando se les entregue un vector, el número que va a salir será chico o grande, dependiendo de cómo son las componentes de ese vector. Entonces, bueno, sabiendo ahora cómo se transforma la base coordenada del cotangente, bueno, me vengo acá, por ejemplo, y reemplazo los coeficientes que corresponden a cambios entre bases coordenadas, y resulta de esta manera. Así que los cambios en bases coordenadas son muy sencillos porque simplemente se hacen con las derivadas de las coordenadas entre sí, las nuevas y las viejas, y solamente recordando dónde van los índices de las componentes de los covectores o de los vectores, según los que estemos transformando, nos damos cuenta de cómo tenemos que colocar los índices en las derivadas parciales. En los textos que no usan lenguaje geométrico van a decir que un vector covariante es una n-upla omega sub i que ante cambio de coordenadas se transforma de esta manera. Y entonces, igual que señalamos para los vectores, eso está escondiendo, ese lenguaje está escondiendo que esa n-upla, que cambia ante cambio de coordenadas, cambia porque tiene que compensar el cambio de la base, porque esa n-upla no es ni más ni menos que las componentes de un objeto geométrico que es independiente de la base. Y en particular, cuando desarrollamos la base del tangente, la base anolonoma, o una base anolonoma cualquiera de todas las que a uno se le pueda ocurrir, en una base coordenada asociada a una carta, esos coeficientes de desarrollo, esas componentes, también se pueden pensar como lambdas, lo mismo en el dual. Se pueden pensar como lambdas porque son coeficientes que relacionan una base con otra base. En este caso, una base coordenada con una base anolonoma. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, finalmente las componentes, esto de comparar el lenguaje histórico con el lenguaje geométrico, ¿no? Las componentes de los vectores y los covectores se transforman como se transforman justamente, como dije, para compensar el comportamiento de las respectivas bases y garantizar la independencia de las cartas y de las bases de los objetos geométricos que representan.